Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 88, y el responsorio es: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad eterna, pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía.
Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Y les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer en la primera lectura terminamos cuando Pablo, Bernabé y Juan Marcos empezaron esta primera jornada misionera y salieron de Antioquía, la capital de Siria, y llegaron hasta Chipre, que es el pueblo de Bernabé. Y ahora la lectura de hoy retoma la historia estando en Chipre, y de ahí saltan otra vez al continente hacia la parte sur de lo que hoy es en día Turquía. Dice: en aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Pafos es un puerto de la parte norte de Chipre. Llegaron a Perge de Panfilia, ya en el continente, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Este pequeño detalle es muy interesante, y la pregunta es: ¿por qué Juan Marcos abandonan a Pablo y a Bernabé? Aquí ocurre un par de detalles. Desde este capítulo en adelante, ya el nombre de Pablo se mencionará siempre primero que el de Bernabé. Hasta ahora el nombre de Saulo, que antes del cambio de nombre, Saulo, siempre aparecía después del nombre de Bernabé, ¿no? Y nos dicen los comentaristas de la Biblia que la orden en la cual se dan los nombres implica la jerarquía o importancia que X personas tienen en esa comunidad. Así que cuando se mencionaba Bernabé y Saulo, nos decía que Bernabé tenía pues una posición más alta o más importante que Saulo. Recordamos que Saulo en cierta manera aún todavía estaba en tiempo de probación, de que aún la comunidad cristiana no lo aceptaba por su pasado de haber perseguido a la iglesia cristiana. Pero desde este capítulo en adelante, el capítulo 3 en adelante, ya el nombre de Saulo pasará a ser Pablo, y el nombre de Pablo siempre ya aparecerá primero y después el de Bernabé o los otros compañeros de Pablo, ¿no? Y esto implica de que en este primer viaje, en esta primera jornada misionera, Pablo va adquiriendo importancia en el crecimiento de la iglesia, y que quizás en estas jornadas de evangelización ya Pablo asume una posición más importante que Bernabé. Por eso el cambio de la orden de Pablo a Bernabé, lo que era antes Bernabé y Saulo, ¿no? El otro detalle es por qué Juan Marcos los abandona, ¿no? Y los comentaristas del Nuevo Testamento pues ponen esta pregunta de que hay quizás diferentes posibilidades por qué Juan Marcos los abandona. Y se cree que Marcos era más joven que Pablo y Bernabé, quizás por la inmadurez de su juventud. Quizás Juan Marcos no le gustó el cambio de liderazgo de Bernabé a Pablo. O quizás Juan Marcos pues extrañaba Jerusalén, ¿no? El hecho es que Juan Marcos, después de que saltaron de Chipre al continente, él se regresa a Jerusalén, y este detalle será un punto de fricción entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Porque en la segunda jornada, cuando Bernabé otra vez quiere que Juan Marcos venga con ellos, Pablo se opondrá. Y cuando Pablo se opone a que Juan Marcos venga con ellos, Bernabé también rehúsa acompañar a Pablo.
Así que es un pequeño detalle, ¿no? Pero más adelante en las cartas de Pablo ya encontramos que la relación entre Pablo y Juan Marcos ha cambiado. Así que quizás esto fue parte del comienzo de la relación entre Pablo y Juan Marcos y Bernabé. Porque en las cartas ya Pablo habla en referencia a Juan Marcos de una forma muy, muy diferente, una forma muy agradable y también con cierto cariño hacia él, ¿no? Pero aquí en el principio de estas jornadas misioneras definitivamente parece que había algo de conflicto. Dice, desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía de Pisidia no es la misma Antioquía, la capital de Siria, ¿no? Esta es una ciudad más pequeña. Y el hecho de que menciona de Pisidia lo hace para distinguirla de la capital, Antioquía, capital de Siria. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento, algo que Pablo consistentemente hará en sus jornadas misioneras, como también lo hacía Jesús. ¿Por qué? Porque en las sinagogas pues ya encontraba una audiencia dispuesta para que los escuchara, particularmente si eran visitantes, porque los líderes de la sinagoga siempre le daban una invitación a los visitantes para que les dieran alguna palabra de exhortación o alguna reflexión en torno a las lecturas, ¿no? Y también porque Pablo, siendo un buen judío, sabía de que la preferencia de compartir el evangelio siempre se le daba a los judíos por ser la realización de las promesas de Dios que desde Abraham hasta los profetas habían anunciado y que por tanto la salvación era primero para los judíos y después para los paganos o los no judíos o gentiles también como se les llama, ¿no? Así que por eso Pablo primero se va hacia la sinagoga porque el mensaje primero se tiene que compartir con los judíos y segundo con los paganos. No será más adelante cuando las comunidades judías rechazan totalmente la predicación de Jesucristo y de su evangelio que Pablo ya después se dedicará explícitamente a llevar el mensaje a los paganos, porque la comunidad judía ha rechazado el mensaje. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Aquí se manifiesta el sentido de hospitalidad que se le daba a los visitantes a la sinagoga. Se les invitaba para que compartieran alguna palabra y Pablo pues no desaprovecha la oportunidad y aquí da un resumen a grandes rasgos de la historia de la salvación de Israel. Dice, entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios. Israelitas y cuantos temen a Dios, cuantos temen a Dios, es muy probable que en la sinagoga también haya paganos que quizás han aceptado la fe al Dios de Israel. Así que quizás muy probablemente en esta sinagoga haya judíos y no judíos, pero no judíos simpatizantes o que se sienten atraídos por la fe al Dios de Israel. Y a esto se refiere Pablo cuando dice cuantos temen a Dios. Escuchen, dice, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Con esto nos damos cuenta cómo Pablo puede dar un resumen compacto, pero que va marcando los puntos más claves de la historia de salvación, del caminar del pueblo de Israel con Dios. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis.
de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. David es el rey por excelencia en la tradición monárquica de Israel. Y ahora viene el punto clave donde Pablo hace la conexión entre David y Jesús. Del linaje de David, conforme a la promesa de Dios, hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. El nombre Jesús significa eso, el que salva. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo. Este es el bautismo del agua, bautismo del llamado al arrepentimiento que Juan venía anunciando como preparación para recibir al Mesías. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, pues de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Así que Pablo sabía muy bien la historia tanto de Jesús como de Juan, quien fue enviado para preparar el camino o la entrada de Jesús. Y esto pues lo tenemos narrado también en los evangelios de Juan, Mateo y Lucas. También Juan lo menciona, pero de una forma un poco diferente, ¿no? Así que aquí tenemos este discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde Pablo parece ya tomar un lugar más importante en el liderazgo de estas jornadas de misiones, que es la primera y que después en las que sigue, pues Pablo seguirá creciendo en su liderazgo hacia la evangelización, no solamente de judíos, sino también principalmente de no judíos, de gentiles o paganos. Mañana escucharemos el resto de este discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, pero ya aquí ya hemos leído la conexión que Pablo hace con David, con la tradición de la historia de la salvación, y ya mañana pues Pablo entrará más en detalle para hablarnos de lo que Dios en Jesucristo ha hecho y cómo las promesas que desde Abraham, Moisés, los profetas han venido proclamando en torno al que tenía que venir son realizadas en Jesús, el Cristo, el Mesías. En el libro de los Hechos de los Apóstoles ahora ocurrirá algo muy interesante. En esta segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora Pablo pasará a ser el personaje estelar de esta segunda sección. En la primera parte vimos cómo el personaje de Pedro fue una figura más central a esa primera parte, pero ahora será Pablo quien será el protagonista del crecimiento del cristianismo, particularmente hacia regiones no judías. Seguirá enfocándose, seguirá visitando a sinagogas, pero cada vez más será el número de no judíos, o sea, de gentiles o paganos, que serán atraídos por Dios a Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio. Continuamos leyendo el Evangelio de Juan. Ahora empezamos el capítulo 13. Y aquí ya nos encontramos en la escena de la última cena. Y desde el capítulo 13 hasta el final del capítulo 17 será un gran discurso dentro del contexto de la última cena. Y es un discurso bastante largo donde Jesús busca preparar a sus discípulos para su salida, o sea, para su pasión, muerte y resurrección.
Hay varios elementos que son parte de esto. Está la cena, que no tiene el lugar central como se le da en los otros 3 evangelios de Marcos, de Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene otro punto de vista, y aquí en esta lectura resalta uno de los aspectos, ¿no?, del significado de la Eucaristía, del significado de la última cena como el llamado al servicio. Y este es uno de los detalles que saldrá en este evangelio. Así que es un largo discurso donde resaltan varios temas centrales de la proclamación de Jesús. También, otra vez, típico de Juan, utilizando esa imagen de una espiral que vuelve repetidamente a los mismos temas, introduciendo cada vez más detalles significantes para enfatizar particularmente en el tema de la identidad de Jesús y de su unidad, de su identificación tanto con Dios Padre como con la voluntad de Dios Padre, ¿no? Ese será un tema central que el evangelista Juan lo tiene. Dice: en aquel tiempo, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo. ¿Por qué Juan menciona el lavado de los pies dentro del contexto de la última cena? Porque nos quiere dejar claro de que la venida del Mesías, del Hijo de Dios, del enviado de Dios, no es simplemente para ser servido, sino para servir. Y Jesús mismo, en su propia persona, en su propia vida, nos deja marcado, Él siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Señor, toma la posición, el lugar de un siervo al lavarle los pies a sus propios discípulos, algo que simplemente rompe con todo la orden jerárquica de lo que debería de suceder. Son los discípulos, son los siervos los que les lavan los pies a los señores. Y aquí tenemos a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tomando esta posición de siervo al lavar los pies a sus propios discípulos, ¿no? Es algo que realmente ha de haber dejado. Y sí, a Pedro mismo, cuando Jesús llega a Pedro y Pedro quiere impedir de que Jesús le lave los pies, porque no puede aceptar de que su Señor, su Maestro, el Mesías, le lave los pies. Pero lo que Jesús quiere dejar claro para nosotros es de que todo llamado de Dios es para el servicio. Y si Jesús mismo, como Hijo de Dios, como el Mesías, nos modela esto en su propia vida, que Él no ha venido para ser servido, sino para servir, entonces esto debe de estar en el centro de nuestra propio llamado para servir a Dios en el prójimo. Y cuando perdemos de vista este tema tan central de lo que significa ser llamados para el servicio, entonces fácilmente nuestro llamado lo podemos poner al servicio de nuestros propios intereses, de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia prepotencia. Y cuando se lleva a cabo eso, pues prácticamente ya hemos desplazado a Dios del centro y nos hemos puesto nosotros mismos. Jesús, al dar este ejemplo de lavar los pies a sus discípulos, le dice: si ustedes, que me llaman maestro, hago esto, entonces ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes. De que no pueden permitirse de que la jerarquía que el mundo les pone, que la sociedad les pone, sea el criterio para el servicio de Dios. El llamado que Dios les hace es para servirse mutuamente. Y aquí no pueden permitir que los títulos, que la sociedad, que el mundo les da, que la posición social que el mundo les da, sea lo que guíe el llamado que Dios les hace. Yo les aseguro, Jesús dice, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos.
aquí me gustaría hacer una distinción entre lo que Jesús hace y cómo nosotros después lo nombramos, ¿no? La acción de Jesús de lavar los pies a sus discípulos no es simplemente un acto de humildad de Jesús. No es eso lo que Jesús está haciendo, no es un acto de humildad, es una vivencia del amor mismo, de que el amor de Dios Padre manifestado en él lo tiene que llevar al prójimo. Y ese llevarlo al prójimo no es simplemente por humildad, no simplemente porque tiene que ser responsable a Dios, sino porque es la expresión del amor de Dios en él que se volca en el amor al prójimo. Y Jesús hace de sus discípulos su prójimo. Y el amar al prójimo no simplemente es un acto de humildad, es un acto de amor, el amor ágape, el cual nos lleva a buscar el bien del otro o de la otra. Así que cuando a veces llamamos a actos de caridad, actos de humildad, actos de generosidad, ¿no? A veces pensamos que estos actos de humildad, generosidad o de caridad simplemente se hacen de vez en cuando como para ganarse puntos uno. No es eso. Los actos de caridad, los actos de humildad, los actos de caridad misma son expresiones de amor y no son para simplemente hacerlas de vez en cuando, sino deben de ser la actitud del Hijo e hija de Dios, de los discípulos de Jesucristo, de los ciudadanos del reino para convivir con otros. Porque fácilmente estos actos de humildad se pueden convertir en actos de compasión y misericordia o a veces también de lástima por aquellos que no pueden valerse por sí mismos o aquellos que no tienen voz para defenderse, ¿no? Y cuando caemos en eso, entonces pensamos que le estamos haciendo un favor a otros. Y no es hacerle un favor, es poner en práctica el amor. Y el amor no es un favor. El amor no es un acto de compasión o de humildad. Es la práctica misma del mandamiento del amor que hemos recibido, ¿no? Así que debemos de llevar cuidado, ¿no? De no convertir estos actos de humildad, de caridad, de generosidad como algo personal de que los hago para expresar mi sentido de santidad o de religiosidad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el amor que fue volcado en ti, que después te dice, así como Dios te ama, te perdona, te sana, ahora ve y haz lo mismo. No para ganarme nada, no para comprobar nada, sino porque lo reconozco que es así como Dios me ha tratado y porque reconozco que es así como Dios me ha tratado. Ahora Dios me dice, ve y haz lo mismo. Esta es la nueva naturaleza de los hijos e hijas de Dios, de los ciudadanos del reino. Y se llevan a cabo estas acciones que nacen del amor, repito, no para ganarnos nada, ni el cielo mismo, sino porque es nuestra nueva naturaleza de coexistir, de convivir según el amor, según la compasión, según la justicia de Dios. Continúa el Evangelio diciendo, no lo digo por todos ustedes porque yo sé que a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Nuevamente, Jesús regresa al tema de su identidad. Y esta expresión de yo soy, nuevamente ya le hemos mencionado varias veces, nos remonta a esa experiencia de Moisés en el monte de Joreb, donde Dios le dice, cuando tú vayas a Egipto y si te preguntan quién te envía, diles que yo soy te envía. Así que Jesús se está autoidentificando con esa dignidad misma de Dios, ¿no? Y es un tema que desde el principio del Evangelio de Juan
nos recalca esto con la preexistencia de Jesús, en el que se nos da en el capítulo 1, donde el evangelista nos dice claramente cuál es la identidad, cómo Jesús se autoentiende a sí mismo en relación al Padre, de que al verlo a Él se ve al Padre, al escucharlo a Él escuchan al Padre, al recibirlo a Él también reciben a quien que lo ha enviado, ¿no? Y este es el tema que Jesús en el Evangelio de Juan regresa constantemente, porque creer en Él no solamente es creer en las palabras de Jesús, es de creer en su identidad y de aquel quien lo envió, porque Jesús nunca se apunta a sí mismo, Él siempre apunta a Dios Padre quien lo ha enviado, ¿no? Así que es una unidad muy importante que Juan quiere hacer resaltar constantemente en este Evangelio. Y estas últimas palabras, pues, nos dejan eso claramente cuando dice: yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Una unidad bellísima. Y aquí el recibir a los discípulos de Jesús como embajadores de aquel que los ha enviado, Jesús, pues es recibirlo aquel que los envió a Jesús. Y recibir a Jesús también es recibir a quien envió a Jesús mismo, a Dios Padre. O sea, aquí tenemos una unidad bellísima y una continuidad de la voluntad de Dios Padre manifestada en Jesucristo. Y esa voluntad de Jesucristo, entonces también nosotros hoy en día, los discípulos de Jesucristo, somos llamados también a encarnar esta voluntad. Por eso la gran importancia de cultivar esta relación de intimidad y confianza, para no confundir, para no desplazar a Dios del centro de nuestras vidas y del mensaje que somos llamados a proclamar y a compartir donde quiera que Dios nos envíe. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.